Bueno, yo soy Jaime Valls, fui compañero de militancia de Mario Suso en el Partido Comunista Revolucionario, en el que militamos desde aquellos años, en el que sigo militando hasta el día de la fecha. A Mario, en realidad, con Mario nos hemos conocido de mucho antes de del inicio de nuestra militancia en el Partido Comunista Revolucionario. Lo conocí justamente acá, en esta vereda, éramos vecinos. Es decir, yo nací acá, en esta cuadra, en la calle Andrade, y no recuerdo exactamente cuándo, pero yo tendría 9 años, 10 quizás, cuando Mario y su familia vienen a vivir acá, a esta misma cuadra, esta misma vereda donde vivía yo. Bien, yo soy Carmelo Cortese, fuimos compañeros de militancia en el Partido Comunista Revolucionario hasta el año 76, en que Mario es asesinado. Hoy soy dirigente del gremio docente universitario y sigo ligado a la militancia política y social. Éramos amigos de mi pareja y la pareja de Mario, compartimos momentos de amistad, de los que se dan, de camaradería, de comer juntos, de participar de fiestas. Era un muchacho muy bueno, muy generoso, a pesar de que después de 3 años no es nada en la vida, pero en ese momento nos parecía que era el mayor que nos contaba algunas cosas, ¿no? Bueno, así nos fuimos conociendo, hicimos amistad, compartimos muchas cosas acá en el barrio. Un tipo tan afectivo, cariñoso, buen amigo y todo, ¿no es cierto? Que es lo que más recuerdo. Y nos volvemos a ver nuevamente año 74 en medio de unas grandes luchas universitarias. Había triunfado el ingreso irrestricto en la Universidad de Cuyo, él estaba en la UTN, es decir, allí nos reencontramos, yo ya militando en el Partido Comunista Revolucionario, Mario siendo estudiante de la UTN y comenzando él, creo que así a principios del 72, su militancia en una organización de Frente Único, el FAUDI, el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, donde Mario militaba, yo ya en el PCR, en el FAUDI. Poco tiempo estuvo en el FAUDI hasta que Mario, fines del año 72, en un aula de la propia universidad donde estudiaba, la Universidad Tecnológica Nacional, se incorpora al Partido Comunista Revolucionario, es decir, da un paso, ¿no es cierto?, también influenciado por ese gran auge revolucionario de masas, por el mendozazo en particular, que nos mostró ese camino de la unidad obrero estudiantil, de esas masas estudiantiles, sensibles, que veíamos que el camino era la unidad con el movimiento obrero para un cambio revolucionario en la sociedad. Así, la amistad esa que habíamos forjado de niños y de adolescentes pasó a un plano, entiendo yo, que superior, porque ya nos pasó a unir algo mucho más profundo que la amistad que habíamos hecho acá, en esta cuadra, en este barrio. A fines del 73 compartimos con Mario esta militancia universitaria y pasó rápidamente a ser el dirigente del FAUDI y del PCR en la UTN, y en un proceso muy rápido llegó a ser, poco tiempo después, el responsable del sector universitario del PCR. Que teníamos un gran entusiasmo en la revolución, que creíamos incluso que era inminente la revolución. Esa generación que se incorporó a la lucha revolucionaria con lo que estaba pasando en ese momento en el mundo y en la Argentina, ¿no? La generación del Mayo francés de 68, la generación de la Revolución Cultural Proletaria China, la generación del cordobazo en la Argentina, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer es enmarcar a Mario, como a tantos jóvenes que allá en la primera mitad de los 70 nos fuimos incorporando a la lucha revolucionaria, a la militancia política.
en distintos lugares, pero en particular, bueno, compartimos con Mario el ir abrazando la causa de la lucha por la liberación social y nacional. Allá por los primeros años de los 70 se produjo el Mendozazo, que hay que decir que nos marcó muy a fuego, porque uno podía hablar del Cordobazo y de otras gestas, pero el Mendozazo nos marcó en particular a los que estábamos aquí en Mendoza. Grandes luchas universitarias, recuerdo en particular la toma de la Universidad Tecnológica Nacional en el año 72, que la tomamos con los compañeros que estábamos en la Universidad Nacional de Cuyo y los que estaban en la Universidad Tecnológica. Una característica de Mario, que aquí viene lo distintivo, que tal vez lo caracterizó a él. Era una época en donde, por lo que implicaba la situación mundial y la situación nacional, época de oleada revolucionaria muy importante, el ejemplo de Che Guevara, muchas veces hay que decir que los jóvenes pasábamos a posiciones que definimos como izquierdistas, es decir, muy nobles por el lado de querer hacer la revolución, pero que a veces nos apartábamos de grandes masas en el sentido de partir de su problemática cotidiana, corriente. En este sentido, Mario fue un estudiante que estaba muy pegado a la problemática de sus compañeros. Por ejemplo, recuerdo que él en el garaje de su casa daba clases de matemática, alguna otra materia, no recuerdo cuál, de esas que causaban problemas a los estudiantes de la UTN. Él no despreciaba ninguno de los problemas que identificaban a los jóvenes. El cursado, la regularidad, la condicionalidad, y jugaba al fútbol, participaba de las guitarreadas, de las peñas, cantaba, tocaba la guitarra. Un joven muy alegre, un joven muy pegado, diría en palabras de Citarrosa, desde el pie, creciendo desde el pie. Y desde ahí abrazaba las convicciones revolucionarias. Esto hizo que él tuviese una participación muy destacada en lo que llamábamos lograr una línea de masas. ¿Qué quiere decir? Una línea que sin renunciar, sino al contrario, buscando los objetivos revolucionarios, lo pudiera hacer desde el sentir cotidiano de los compañeros a los cuales expresaba. Yo creo que esa fue una característica muy destacada de él en un momento en que se daba, como pasa siempre, luchas que podríamos llamar internas en el sentido de diferentes estilos. Y junto con el problema de estilo, un problema de línea política. Ya a fines del 74, el PCR planteó una línea antigolpista, es decir, denunció que en la Argentina había preparativos de golpes de Estado. Acá yo quiero decir que Mario fue alguien que desde inicio tomó a fondo la línea trazada por el Comité Central de nuestro partido. La llevó con gran entusiasmo a las aulas universitarias, a la UTN, siendo él ya en ese momento responsable universitario del partido acá en la zona Mendoza. Y no solo como estudiante a la UTN, sino que trascendió las aulas universitarias y la llevó a los obreros rurales, a los campesinos, a los contratistas, en los barrios pobres, ¿cierto? Era impresionante el entusiasmo de Mario por esa línea antigolpista, ¿no? Para los más jóvenes que no conozcan, digamos que nosotros veníamos en esa época de una dictadura, la dictadura de Onganía, que había dado un golpe en el año 66 y que luego continuó con Levingston y con Lanusse. Frente a esa dictadura se dieron las luchas como el Cordobazo, el Mendozazo, y en ese marco llegó el gobierno constitucional de Perón y de Isabel Perón. Sin embargo, al poco tiempo fallece Juan Domingo Perón, queda Estela Martínez de Perón y ya se comienza a complotar para un golpe de Estado. En ese contexto se plantea una línea antigolpista, es decir, prepararse y enfrentar el golpe de Estado pese a que había muchas diferencias con el gobierno de Isabel Perón, pero había un tema clave. El golpe de Estado
sabíamos lo que era por lo anterior y había alguna presunción de que un nuevo golpe de Estado iba a ser mucho peor. Mario claramente desde el inicio fue partícipe de esta línea, fue un abanderado y un impulsor porque había resistencias, es decir, como el gobierno de Isabel Perón albergaba algunos sectores de derecha y para enfrentar al golpe tenía una línea equivocada que muchas veces golpeaba a los militantes por el parentesco que podían tener con algunos sectores golpistas, esto hacía dudar del enfrentamiento al golpe. Mario, en cambio, fue muy claro en esto de que el golpe de Estado iba a significar algo negro para la Argentina. Él discutió mucho con sus compañeros desde su posición de dirigente del sector universitario, impulsando claramente esta posición. Y no solo eso, sino que tuvo en claro que había que llegar a los sectores obreros y populares, y por lo tanto se asumió ya no como un estudiante, sino como un comunista revolucionario, es decir, un militante que más allá de su origen de clase tenía que estar fundido, unido a los grandes sectores populares, y participó de todas esas actividades que eran ir a volantear a un barrio, ir a afiliar a lugares de concentración obrera. Esa línea que nos llevó a decir un frente único antigolpista, junto con una plataforma de emergencia que resolviera los problemas inmediatos, las masas populares, pero sobre la base de ese frente único antigolpista, y la consigna de armar al pueblo para enfrentar y derrotar al golpe, que desgraciadamente finalmente triunfó con el baño de sangre que todos conocemos, ¿no? Recuerdo, entre otras, por ejemplo, haber ido con él a la finca Furlotti, una de las fincas más importantes donde había obreros rurales y de viña y de bodega, y él trabajar activamente en la afiliación de compañeros, cosa que hizo, que logró, y de ir a discutir casa por casa, por ejemplo, en los barrios en los que nos tocaba ir a hacer este trabajo. Yo ahí lo recuerdo, Mario, en esas asambleas universitarias, en salidas que compartimos a zonas rurales, llevando la línea antigolpista del partido, línea que dejó huellas profundas, porque si bien el golpe pasó, nosotros denunciamos el carácter reaccionario y fascista de ese golpe que se venía, y pudimos influir en muchos sectores obreros y populares, al haber advertido sobre la naturaleza y el carácter de ese golpe de Estado que la mayoría de las otras fuerzas soslayaban o directamente negaban ese golpe de Estado, o para no decir que en realidad muchas de ellas lo promovían, ¿no? Mario denunció a fondo y sabía por eso que su vida estaba amenazada. Ahí recuerdo otro momento en donde él, discutiendo con los compañeros, manifiesta que hay que estar preparado para tener un tipo de militancia capaz de enfrentar la muerte. Es decir, muchas veces se dice eran perejiles, eran jóvenes que otros lo llevaron, no, totalmente alejado de que Mario pudiese tener algún rasgo de estas características. Él era completamente consciente de que era una lucha a muerte, de que era arriesgado, no es que iba y no sabía lo que iba a pasar. Digo esto, como han dicho algunos autores, no hay que pensar que fueron muertes inocentes, inocencia en el sentido de no tener idea de lo que se estaba jugando. Era completamente consciente y totalmente convencido de que teníamos que dar esa lucha. En ocasión de una de estas volanteadas, Mario cayó preso. Era muy común en esa época, ahora los jóvenes estamos en otro momento, pero caer detenido y no saber si se iba a quedar a disposición del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Yo fui detenido en febrero del 76. Y teníamos prohibición de ir con libretitas, agendas, anotaciones, algo muy común hoy en día, pero que en esa época podía significar que una gran cantidad de compañeros cayeran detenidos. Y Mario, bueno, había llevado algunos papelitos con anotaciones, tal vez algunos teléfonos, alguna dirección, y cuando está en la celda, que no se sabe, nunca sabíamos si de ahí quedaba o salía en libertad, se comió los papelitos para impedir que esto pudiera servir en contra de algún compañero. Y hay un gran debate, hasta el día de hoy,
sobre las causas del golpe, las consecuencias que tuvo ese golpe, etc., ¿no? Es decir, cada clase social hace su balance y que puede tener tres ejes básicos. Primero, el golpe de Estado y el terror que desató y la sangre que hizo correr, ¿no es cierto? Sangre que hizo correr que fue consecuencia de la profundidad del auge revolucionario de esos años, marca un antes y un después del 24 de marzo. Es decir, ese es un gran debate, porque hay quienes plantean que fue una simple continuidad del gobierno de Isabel Perón, ¿no es cierto? Esto se enlaza con que el otro tema de debate es esto, que se dice que la mayoría quería el golpe. Ahora, si la mayoría quería el golpe, ¿por qué tantos asesinatos previos al golpe? ¿Por qué el asesinato de Mario Suso con el intento de amedrentar a quienes podían enfrentar ese golpe, un asesinato hecho 4 días antes del golpe? ¿Por qué los gigantescos operativos rastrillos, entre ellos uno gigantesco que hizo en Mendoza y a raíz de la denuncia que nosotros hicimos cuando caímos presos, Raúl Lucero y yo, si la gente quería el golpe? O sea, es una falsedad total. Y se ocultan todas las luchas del movimiento obrero y popular que hubo después de ese golpe, la resistencia y las luchas. Y el otro tema es la disputa interimperialista, que también se oculta, ¿no es cierto? Que la Argentina siempre fue un país disputado por distintos sectores imperialistas. En ese momento, yanquis y rusos que se disputaban el control del mundo. Y el golpe de Estado vino a dirimir, entre otras cosas, esa disputa por el control del mundo y por el control en particular, en el caso argentino, del Atlántico Sur. Y para eso tenían que, en primer lugar, impedir un desemboque revolucionario, el auge del 70. Es decir, ahogar en sangre ese auge revolucionario de masas. Y también tenían que remover un gobierno débil, heterogéneo, pero con una política internacional tercermundista, reformista, de burguesía nacional. Y que si bien, insisto, discrepábamos en algunos aspectos de la política de Isabel Perón, no vacilábamos en entender que el golpe de Estado, que lamentablemente después se dio, iba a ser totalmente negativo, negro para los obreros y el pueblo argentino. Él y Juan Carlos Carrizo habían sido amenazados de muerte en la UTN, por lo tanto él sabía de esta situación y habíamos discutido de dónde tenía que irse. Él tenía una casa muy cerca de la casa de los padres. Los padres obviamente se oponen a la militancia cuando ésta pone en riesgo la vida. Esto pasaba con los padres de Mario. Entonces discutían mucho con él y le decían que no, que tenía que quedarse en la casa. Sabía que su vida estaba amenazada, continuó con la lucha antigolpista hasta esa terrible noche del 20 de marzo, donde acá lo vinieron a buscar. Que lamentablemente en una casa que conocían algunos de los presuntos partícipes del asesinato de Mario, por lo tanto habíamos charlado que esa casa no era segura. ¿Cierto? Autos con una patota de asesinos encapuchados. Y su cadáver apareció al otro día de la mañana. Y la última vez que lo vi con vida fue justamente en mi casamiento, que fue a finales de febrero de 1976. También recuerdo, ¿no?, lo terrible del momento, estando en la cárcel, llega el diario Los Andes, y por el diario Los Andes, de la edición del 21 de marzo, nos enteramos que este camarada había sido asesinado. Bueno, fue un golpe terrible para un querido camarada que nunca lo voy a olvidar, a ninguno de nosotros, los que compartimos con él, estoy seguro que ninguno lo va a olvidar. El día del asesinato lo escuché por radio. Mi compañera estaba en una reunión, yo estaba en casa y por la radio dieron la noticia del hallazgo de 2 cadáveres en la calle Pescadores y dieron los nombres. Estuvimos, sin embargo, a pesar de eso, acompañando todo el velorio y el entierro de Mario, y ese mismo día pintamos las calles de la ciudad
pintamos con Mario, mártir antigolpista. Y bueno, sabíamos que lo que se venía era duro, porque estaba claro que había una intención de provocar el terror, el pánico, y que eso era un anuncio de lo que se venía. Publicamos como partido una solicitada, intentamos reforzar nuestro trabajo político hacia los sectores peronistas, discutiendo que tenían que enfrentar el golpe. Lamentablemente hay que decir que muchos sectores que hoy siguen agitando banderas nacionales y populares desde el relato fueron cómplices del golpe y de la dictadura, pero nosotros ahí no vacilamos, pese al dolor nos nutrió de fuerza para salir, pero está claro que el momento de la muerte fue un golpe al corazón, ¿no? Y bueno, por eso todos los años le rendimos homenaje, por eso jamás lo vamos a olvidar, porque como siempre decimos, olvidar es traicionar. Tengo la certeza de que su asesinato fue una decisión al más alto nivel de los sectores golpistas, las Fuerzas Armadas, más allá que una banda de una patota de miserables asesinos, muchos de ellos identificados, porque pululaban por los pasillos de la Universidad Tecnológica Nacional, hayan sido los ejecutores materiales, esas bandas golpistas que al servicio de uno u otro imperialismo crearon las condiciones para el golpe de Estado más sanguinario de la historia argentina, ¿no es cierto?, que se dio 4 días después del asesinato de Mario Sousa. El ejemplo que nos dejó Mario, ¿no?, que como dijo la edición del diario del 21 de marzo, que Mario había sido asesinado por muchos balazos y que había muerto de pie, mirando a la cara a sus asesinos, ¿no? Yo siento particularmente un gran orgullo por nuestro partido, por la lucha antigolpista, por camaradas como Mario Sousa, que dio su vida, ofrendó su joven vida en la lucha antigolpista. Y creo que tenemos un compromiso de seguir luchando hasta el día del triunfo final, porque hoy ya tenemos que exigir juicio y castigo a los culpables, porque no puede haber ningún proyecto liberador si estos asesinos y torturadores siguen sueltos por la calle. Mario no fue matado al azar, no es una muerte en vano. Lo eligieron porque era el dirigente universitario del PCR, porque tenía mucha claridad en la denuncia antigolpista y porque tenía una gran convicción revolucionaria. Y tantos otros camaradas de nuestro partido y otros jóvenes revolucionarios que, siendo de otros partidos, otras organizaciones, también cayeron víctimas de esta dictadura asesina y de todos los estas bandas y patotas que fueron instrumentos, ¿no es cierto? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Pensando en que cada generación accede a la lucha política, social, reivindicativa, de cualquier tipo, de distintas maneras. Nosotros lo hicimos en forma distinta a otros más grandes que nos antecedían, y hoy un joven que se suma, ya sea porque tiene sensibilidad social o tiene preocupaciones políticas, lo hace de distintas maneras. En ese sentido, yo creo que lo que permanece no es el modo particular, sino la capacidad de entrega. O sea, que lo que deja la muerte de Mario es esta confianza en que los jóvenes pueden abrazar las causas, y que por difíciles que sean, como es pretender una sociedad igualitaria. El ejemplo de Mario nos queda como algo grabado muy vivo de que es posible, de que está bien, podrán matarnos, podrán detener algunos años, como ocurrió con el golpe de Estado, pero que de nuevas formas, bajo otra forma, siempre florece la capacidad de lucha de los pueblos y la capacidad de los jóvenes de también sumarse. El enemigo podrá cortar todas las flores, pero no podrá jamás eliminar la primavera. Revive en miles de jóvenes y en cosas tan distintas como puede ser
la primavera árabe, que de pronto nos sorprende o parece sorprendernos, o los indignados, pero también la militancia juvenil hoy en la Argentina. Pero cuando digo la militancia, no es un descubrimiento del kirchnerismo. La militancia caracterizó en los años 60, en los años 70, lo caracterizó bajo otra forma en los 80 y en los 90, y bueno, y florece hoy. Entonces, en este sentido, que el homenaje no sea algo que pasó allá lejos ya hace tiempo, sino a que puede revivir permanentemente en cada joven que abraza distintos ideales. Bueno, a la juventud actual le diría que sigan el ejemplo y la lucha de Mario y de tantos otros camaradas que cayeron, porque es el ejemplo para forjar una juventud revolucionaria, una juventud que, digamos, sepa soportar todos los golpes que nos inflige el enemigo y levantarnos, y levantarnos, y levantarnos a pesar de todos esos golpes. Es decir, ser un yunque que resiste todos los golpes y que se levanta. No ser la cámpora, digamos, esa juventud que la movilizan ofreciéndole puestos de trabajo y comodidad en despachos oficiales y salones, sino una juventud de lucha. Por lo menos para mí, lo digo, recordarlo a Mario cada 20 de marzo y recordarlo cada día es eso, una incitación, un llamado junto a otros tantos mártires, pero bueno, este es el que uno recuerda, ese llamado a mantener, insisto, hasta el último aliento de vida la lucha por la liberación de la patria y la liberación del pueblo.